Josué capítulo 1, verso del 1 al 9, y damos lectura a la poderosa palabra del Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos y leemos la palabra. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Alto! Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Le pido que oremos en este momento. Le pido a mi hermano Héctor que haga esta oración por esta palabra y por este servicio. Señor, oremos todos en comunión. Padre Santo, Dios Todopoderoso, primeramente damos gracias por el privilegio de haber escuchado tu sagrada palabra. Mira a nuestro pastor, mi Dios, úsalo como nunca, que sea el medio de enlace para que llegue la palabra tuya a nuestros corazones, que la tomemos en cuenta, que la atesoremos, que este mensaje lo podamos analizar y mirarnos a nosotros mismos, y que sea edificante para cada vida de acuerdo a su necesidad. Sea donde haya restauración, donde pueda haber consuelo, donde pueda haber fortaleza, donde pueda haber sanidad del alma, del espíritu, que esta palabra cale profunda a todo corazón. Y te damos las gracias, mi Dios. Hemos orado en el dulce y bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Voy a tomar asiento. Qué lindo es el Señor. Josué estaba a la mitad de su vida. Había vivido toda su vida bajo las sombras de el gran líder Moisés, el líder a quien Dios escoge, el líder a quien Dios se revela, el líder que está en la salsa ardiente y vea al mismo Dios hablarle: quita los zapatos de tus pies porque el lugar que estás es santo. Josué siempre admiró a su gran líder. Josué no era un líder principal en el sentido de que el grande era Moisés. Cuando había que tomar decisiones, Moisés era quien tomaba las decisiones. Cuando el pueblo se quejaba, Moisés era quien resolvía los problemas del pueblo. Cuando había guerra, Moisés era quien levantaba las manos para que la guerra, para que Dios pudiera prosperar al pueblo
Josué se queda en la incógnita de que mi gran líder, el líder de Israel, el que me discipuló, el que yo estaba a las sombras de, el que Dios le hablaba en el monte, ha muerto. Sin embargo, murió sin cumplir la gran tarea. Moisés muere sin cumplir la gran encomienda que Dios le dio. La encomienda de llevar y sacar al pueblo de Egipto, pero no dejarlo en el desierto. La encomienda de que el pueblo llegara a la tierra prometida. Y ahora, ¿qué hago? Ha muerto mi gran líder, estoy llorando a mi líder, no sé qué hacer y todavía queda una gran tarea por hacer. ¿Levantará Dios a otro líder para que pueda lograr la tarea que le encomendó al gran líder Moisés? La respuesta es no. Dios no iba a levantar a otro líder que no fuera el Josué, el seguidor, el Josué el que fue discipulado, el Josué el temeroso, el Josué que solamente quien tomaba las decisiones era Moisés, el Josué el inseguro. A ese Josué Dios levanta, porque la gloria es exclusiva de Él. Quien levanta a quien quiere levantar, a personas que no tienen conocimiento, Él les da conocimiento. Los simples pecadores fueron los grandes apóstoles. Él levanta de lo que el mundo aborrece y de lo que el mundo menosprecia. Él levanta para avergonzar a los fuertes, porque Él es el soberano, el eterno, el Dios grande, el Dios fuerte, el quien hace todas las cosas según el beneplácito de su poder y de su voluntad. Y encontramos a este Josué en esa situación de mitad de vida. Estaba en la mitad de sus días. Había tenido grandes victorias con Moisés. Había tenido grandes situaciones con Moisés, pero le quedaba un futuro por conquistar. Y estaba en buen español y en buen lenguaje psicológico. Josué estaba en depresión. Josué estaba llorando la pérdida de Moisés. Josué estaba sin liderato. Josué estaba sin guía. Y es en ese ámbito que Dios le dice a Josué: oye, esa tierra que vas a conquistar no será conquistada. Esa tierra ya te pertenece, dice el Señor. Fíjate cómo Dios le dice: mi siervo ha muerto y tienes que ir a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Fíjate cómo dice el verso 6: tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que juré a sus padres que le daría. La tierra del cananeo, del eteo, del amoreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. A una tierra que fluye leche y que fluye miel. Porque el verso 3 dice: yo he entregado, ya está entregado, ya la palabra fue declarada. Josué, no es que tú vas a conquistar, es que ya ha sido conquistado. Es que ya yo lo dije. Es que lo que yo digo no tiene marcha atrás. Es que si Dios dice que ya hemos conquistado, ya somos conquistadores. Josué, no es que vas a conquistar, ya la tierra te ha sido entregada. Y mira cómo dice el verso 3. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Pero Dios le dice algo a Josué. Le dice: vamos, levántate, Josué, vamos, levántate y pasa este Jordán. Porque la promesa está hecha, pero hay largo camino que nos resta. No podemos quedarnos endechados en lo que pasó en el pasado. No podemos quedarnos endechados y llorar lo que las victorias que tuvimos antes. No, hay gran camino que Dios ha llamado a esta iglesia a Betel. Y es hora, iglesia, de que nos levantemos firmes en lo que Dios nos ha establecido y lo que nos ha prometido, porque la promesa está cumplida. Si no, tienes que levantarte. Ya Dios ha cumplido la promesa, pero tienes que levantarte. Y tienes que pasar este Jordán. Ese Jordán que cuando lo vio, hizo: eso es precioso el Jordán, mira las tierras del Jordán. Ese Jordán que para Naamán significó el lavarse de su lepra, en el libro de Reyes. Ese Jordán que para Jesús simbolizó su bautismo y nuevo
comienzo de ministerio. Para el pueblo de Israel lo que significa es que el Jordán es la muralla que tienen que pasar para conquistar la tierra por heredad. Pero tienes que levantarte. Dios ha prometido, pero tienes que levantarte. Ya Dios te ha operado del corazón, estás adolorido, sí, pero tienes que hacer los ejercicios del pulmón. Tienes que levantarte a hacer tus caminadas, aunque sea en el mismo pasillo, no te puedes quedar sentado. Puedes decirle que está a tu lado, no te puedes quedar sentado. Tienes que levantarte, tienes que obrar y tienes que hacer. Hay que pasar un gran Jordán. Este Jordán no va a dividirse hasta que comencemos a caminar. Quiero que me acompañes a Josué capítulo 3, versículo 14. Aquí vemos cómo pasaron el Jordán. Aquí vemos cómo el pueblo de Israel llegó a la tierra por conquistar. Cuando en Josué capítulo 3, verso 14 dice: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, y Dios está llamando a los líderes de Betel, a nosotros, al pastor, a los líderes, a la junta, a que caminemos firmes primero que el pueblo. Mira cómo dice el verso 15: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los líderes, de los sacerdotes, llevaban el arca, fueron mojados a la orilla del agua, dice el verso 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron y ellos pasaron el Jordán. Al final del verso 17 dice: y todo Israel pasó en seco. Vamos, ya mi siervo Moisés ha muerto. Hay una tierra prometida que conquistar, pero esa tierra prometida no vendrá automáticamente. Tienes que levantarte, iglesia, y tienes que caminar el Jordán para llegar a esa tierra prometida. Ahora mira cómo dice luego, estamos aquí en el capítulo 1, el verso 5. Dice: nadie te podrá hacer frente. Hermano, esto significa que Josué no tuvo oposición. No, hermano, eso no significa que Josué no tuvo oposición. Esto no significa que vientos de desánimo, vientos de depresión, vientos de mentira, vientos que quieren tratar de tumbar la iglesia no van a venir. Claro que van a venir, pero lo que significa esto es que aunque vengan no podrán derrotarnos. Los derrotaremos en el nombre del Señor. Ya Josué se había levantado y había pasado el Jordán. Dios le dijo: nadie te podrá hacer frente. Lo que Dios quiso decir es que te van a hacer frente, pero no te van a destruir. Quiero que me acompañe a Josué capítulo 12. Josué capítulo 12. ¿A cuántos le hicieron frente a Josué? ¿Cuántos reyes fueron a tratar de matar a Josué? ¿Cuántos reyes fueron a tratar de destruir el pueblo de Israel en esa tierra que Dios les había prometido? Mira el verso 7. Estamos en Josué capítulo 12, verso 7. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel. Es decir, Josué y los hijos de Israel se apropiaron de la palabra de Dios que dijo: levántate, pasa el Jordán. Ellos pasaron el Jordán y ellos creyeron a la palabra que dice: nadie te podrá hacer frente. ¿Y quiénes fueron estos reyes? Verso 9. El rey de Jericó, el rey de Jai. El verso 10, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón. Y voy a seguir leyendo los reyes. El rey de Jarmud, el rey de Laqui, el rey de Eglón, el rey de Geser, el rey de Debir, el rey de Gener, el rey de Orma, el rey de Arad, el rey de Libna, el rey de Adulam. Hermanos, todavía sigue todo hasta el verso 24, que dice que fueron 31 reyes.
el pueblo de Israel. ¿Habrá oposición en Betel que nos estamos tratando de levantar? Sí, habrá oposición en Betel que nos estamos tratando de levantar. Pero ya Dios ha declarado victoria aún antes de comenzar la marcha. Ya Dios ha declarado que todos nuestros enemigos serán derrotados. De hecho, ya fueron derrotados en la cruz del Calvario. Jesús dice que, Pablo dice que Jesús despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ellos podrán molestar, ellos podrán burlarse, el enemigo podrá tratar de hacer todo, se levantará como río, pero Dios levantará bandera sobre Betel. Hermanos, no por nuestra fuerza, porque nosotros somos simples mortales. No por nuestro mollero, ni por nuestro conocimiento, sino por el Espíritu del Señor. Porque, hermanos, escucha esto. Dios está con nosotros. Dios está en nosotros, pero también está con nosotros. Por eso es que Pablo puede decir y lo grita en Romanos 8:37, en todas estas cosas. No es que somos vencedores, hermanos. Es que somos más que vencedores. Y porque somos más que vencedores, estoy seguro que la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, porque soy más que vencedor, porque estoy bajo el vencedor, porque el vencedor es mi rey, porque el vencedor es mi Señor, el que nada de esas cosas podrá separarnos del amor de Dios que es Cristo Jesús. ¿Quién era el líder de Josué, hermano? ¿Quién era el líder? Moisés. ¿Y a quién Dios le hablaba? A Moisés. ¿Y con quién Dios estaba? Con Moisés. Ahora mira el verso 5. Cuando dice en la segunda parte, luego de decir nadie te podrá hacer frente, oye, como estuve con el líder, como estuve con el que yo le hablaba, como yo estuve en el monte allá, como tú viste todas esas señales y todas esas revelaciones que yo le di a mi siervo Moisés, así como tú lo viste, yo estaré contigo, te dice el Señor. ¡Aleluya! Solamente que Dios diga que estará con nosotros ya. Se acabó. Cierra la Biblia. ¿Qué más te hace falta a ti? ¿Qué más nos hace falta? Pero Dios le añade y le dice, no te dejaré ni te desampararé, te dice el Señor. Dios dice esto porque Él sabía que Josué iba a terminar solo. Voy a repetir esto nuevamente. Dios le dice esto a Josué. ¿Usted sabe por qué? Porque en el capítulo 24, Josué tuvo que decirle al pueblo de Israel quién está por Jehová y quién está por los dioses. Aunque todos ustedes se desvíen y se vayan por los dioses y por los paganos y todo lo que ustedes quieran, yo y mi casa serviremos a Jehová. Los políticos buscan alianza. Los políticos buscan quién está conmigo para yo poder tirar el proyecto mañana. El Señor nos dice, no busquemos alianza con nadie. No necesitamos alianza con nadie. No necesitamos alianza con otros reyes para poder derrumbar al enemigo. Necesitamos la alianza del Santo, del Soberano, del Jehová de los ejércitos. Porque como estuve con Moisés, así estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, nos dice el Señor. Hermanos, si esa es la razón, fíjate que Jehová no le dice a Josué, el pueblo estará contigo. Los políticos buscan que el pueblo esté con ellos. En todas estas palabras, Dios le está hablando en singular a Josué. No es una palabra para el pueblo específico, sino para Josué. Yo estaré contigo. Y porque Moisés murió, porque es hora de levantarse y pasar el Jordán,
porque yo estaré contigo como estuve con Moisés, es que por esa razón puedo decir el verso 6. Que el verso 6 dice, esfuérzate y sé que valiente. Hermanos, el esfuerzo viene cuando no hay fuerzas. El esfuerzo viene en los momentos de desánimo. El esfuerzo viene cuando yo no quiero hacer nada más. El esfuerzo viene cuando ya, hermanos, estamos derrumbados en el piso, en el lodo cenagoso. Ahí comienza el esfuerzo. Y el Señor nos dice, Iglesia Bautista Betel del Sur, que es momento de esforzarnos. Es momento de ayudarnos los unos a los otros, de levantarnos los brazos los unos a los otros. Es momento, ¿sabes de qué? De ser valientes. Los cobardes se van, los valientes se quedan. Los cobardes huyen al trabajo, los valientes se enganchan las mangas, como es verdad, y empiezan a poner fuerzas. Y es momento de esforzarnos y ser valientes. Fíjate cómo esto va creciendo, porque le dice en el verso 6, esfuérzate y sé valiente. El verso 7 le añade, solamente esfuérzate y sé muy valiente. En el verso 9 dice, mira que te mando que te esfuerces. Esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé valiente. Luego dice, no, es que yo te mando que te esfuerces y que seas valiente. Fíjate que es un esfuerzo intencional, es algo que se busca, es algo que se procura, es algo que no importa lo que haya pasado con Moisés en el pasado, es algo que no importa cuán cansado estés, cuán fatigado estés, es un mandamiento, es un imperativo, es hora de esforzarse, Betel. Estamos a la mitad de nuestra vida. Llevamos ya 30 y pico, casi 40 años de nuestra historia de iglesia. Nos quedan 40 años más. Digo, no es que estoy diciendo el día que va a cerrar la iglesia. Esta iglesia no cerrará. Pero nos queda vida todavía. Tenemos que conquistar la tierra prometida, hermanos. Ahora, la pregunta que hago es, ¿esforzarse y ser valiente en qué? Bueno, si Josué iba a conquistar 31 reyes, como dice Josué capítulo 12, entonces Dios le está diciendo, esfuérzate y recuerda cómo usar un arma. Esfuérzate y recuerda cómo usar la flecha. Entrena a todo el mundo para que use la flecha. No, hermano, eso no es lo que dice aquí. Aquí no está diciendo que se esfuerce el mollero. Aquí está diciendo que se esfuerce no para ganar batallas, no para ser mejores guerreros, no para adiestrarnos para la batalla, no para obrar milagros. El verso 7 dice, esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? Esforzarme y ser valiente ¿en qué? En guardar la palabra de Dios. ¡Wow! Pero con esta palabra venceremos. Mira cómo dice el verso 7. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Hermanos, esto no se trata de lo que diga el pueblo. Esto no se trata de lo que diga el gobierno. No se trata de lo que diga la sociedad, la cultura. No se trata de lo que diga la teoría No. Se trata de lo que diga la palabra de Dios. Dios nos está mandando a esforzarnos y ser valientes en la palabra de Dios. Hermanos, la palabra es la que nos guía. La palabra no contiene la verdad. La palabra es la verdad. Jesús dice, santifícalos. ¿Sabe lo que significa santidad? Hazlos crecer en mí. Santidad es crecer en Él, es parecernos cada día más en Cristo. Hazlos crecer en mí, santifícalos. ¿Dónde? En tu verdad. Tu palabra es la verdad. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, esforzarnos en qué? En guardar la palabra. Esforzarnos en cada día ser más como Cristo.
Esforzarnos en amar a Dios cada día más. Porque de los enemigos se encargará Dios. Fíjate cómo ellos dieron 7 vueltas a Jericó y las murallas se destruyeron ellas mismas. Bueno, ellas mismas no, Dios las destruyó. ¿Y qué va a pasar cuando, hermanos, nos levantemos y pasemos el Jordán? ¿Qué va a pasar cuando pongamos la palabra de Dios como nuestro estandarte? ¿Qué va a pasar cuando meditemos en ella? Cuando estemos de día y de noche, ¿qué va a pasar? Bueno, sencillo, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esas son pocas palabras, hermano. ¿Acaso eso no es lo que todo hermano quiere? Prosperidad. ¿Acaso ese no es el buen deseo que las personas dan a otras personas? Que todo te salga bien. Pues la prosperidad, la bendición de Dios está en su palabra, en guardar la palabra. Y mientras Betel siga enfocada en la palabra de Dios, conquistaremos la tierra prometida. Dios nos ha llamado, hermanos, a evangelizar, a discipular, a consolar. Dios nos ha llamado a hacer luz en medio de tinieblas. Dios nos ha llamado, hermanos, a mirarlo a Él, no a mirar las circunstancias. Dios nos ha llamado, hermanos, a amar y a soportarnos unos a otros. Dios los ha llamado a ustedes a soportarme a mí. Y Dios me ha llamado a soportarlos a ustedes. De la misma forma que Dios me soporta a mí. Y mire, hermano, que Dios nos ha soportado. Bastante. Dios nos ha llamado a amarnos. Dios nos ha llamado a caminar juntos. Hay una tierra por conquistar. Quiero que veas el verso 1 por un momento. Porque en el verso 1 se describe a Moisés como quién. ¿Qué se dice de Moisés en ese verso? Siervo de Jehová. ¿Y cómo se describe a Josué? ¿Acaso Josué se describe como siervo de Jehová también como Moisés? No. Dice Josué, hijo de Nun. ¿Siervo de quién? Siervo de Moisés. El gran líder era llamado el siervo de Jehová. Era un líder probado. Era un líder, Moisés era un líder que tenía todo el derecho de llamarse siervo de Jehová porque era un líder probado. Era un líder que estuvo en las buenas y en las malas. Era un líder de discipulado. Era un líder de evangelismo. Era un líder que obraba. Dios obraba en él. En ninguna parte se menciona que Josué es siervo de Jehová, sino en el capítulo 24. Acompáñame al capítulo 24 de Josué. Totalmente, siempre se llamaba Josué, hijo de Nun, siempre se decía, inclusive en otras partes del libro de Josué, Josué, siervo de Moisés, siervo de Moisés, siervo de Moisés, siervo de Moisés, porque Moisés era el siervo de Jehová. Pero en el verso 29 del capítulo 24, vemos que Josué, porque no apartó la palabra de Dios de él, vemos a un Josué que caminó a la tierra prometida, vemos a un Josué que cruzó el Jordán, que pudo llamarse de esta forma. Capítulo 24, verso 29. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. 110 años. ¿Cuántos quieren llamarse siervo de Jehová? Pues entonces levántate y pasa el Jordán. Pues entonces sal a conquistar la tierra que ya es conquistada, ya ha sido conquistada. Pues entonces esfuérzate y sé valiente, te dice el Señor. Pues entonces medita en la palabra de día y de noche. No apartes la palabra de tu vida y de tu corazón,
porque solo entonces podremos ser llamados siervos de Jehová. Hermanos, hay un nuevo amanecer para Betel. Y mire que hemos pasado situaciones en Betel. Cuando comenzamos en las columnas eran 24,000 y terminamos con 43, si mi mente no me falla. O sea, $20,000 más la columna de lo que no pensábamos que era. ¿Acaso eso no fue un enemigo por derrotar? ¿Acaso eso no fue un espíritu de duda, de división en la iglesia? Y entonces, ¿de dónde sacamos el dinero para los plafones y la electricidad? Los plafones $13,000, electricidad $50,000, más los 43 de las columnas. ¿De dónde sacamos eso? ¿Y dónde está el préstamo? Mire, señora Teller del banco, la que nos atiende, estuvimos más de 3, 4 meses detrás de la persona del banco que no nos aprobaba. Hermano, nadie te podrá hacer frente, dice la palabra. Pero ¿qué nosotros teníamos que hacer? Seguir caminando el Jordán. Porque no fue fácil. Hermanos, el trayecto que hemos vivido hay que dejarlo atrás. Ya Moisés se murió. Dios nos dice, levantémonos. Vamos a conquistar. Hay gran oportunidad para Betel. Pero tenemos que levantarnos, pasar el Jordán, conquistar la tierra. Y podremos tener el derecho de ser llamados siervos de Dios. Yo te invito a que inclines tu rostro en esta hora y que me acompañes a orar. Es un nuevo amanecer. Es una nueva oportunidad. Dios nos ha bendecido, hasta aquí nos ha traído el Señor. Pero es necesario que nos levantemos. Y es necesario que caminemos firmes. Padre, te doy gracias por esta reapertura de nuestra iglesia, de este templo. Gracias por cada hermano, hermana que aportó de sus finanzas para este templo. Gracias por cada hermana y hermano que vino y ayudó en todas las facetas de ayuda que necesitamos en ese momento, Señor. Yo te pido que los bendigas a todos. Pero también te pido, Dios, que este día sea un nuevo renacer, sea un nuevo comienzo, sea un vamos a pararnos firmes en la brecha, sea un vamos a seguir en la palabra, predicando la palabra, vamos a seguir meditando en la palabra, vamos a ir a conquistar la tierra prometida. Te pido que pongas en los corazones de todos un avivamiento, oh Dios. Te pido que pongas en los corazones de todos un fuego consumidor que no permita, Dios, desánimos, que no permita, Señor, quebrantos, que no permita que estemos estancados, sino que prosigamos a la meta. Yo te doy las gracias, Señor, por todas tus misericordias. Y he orado y te doy gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.